Buenos días, mi nombre es María Álvarez y junto a mis compañeras Yuleima Bocanegra y María Álvarez Santana les presentaremos nuestro seminario titulado Relación temperatura-planta y termoperiodismo. Como contenido les daré una pequeña introducción, luego hablaremos acerca de la relación temperatura-planta, algunos tipos de temperatura, factores que afectan a la temperatura con sus respectivos ejemplos y las acciones de la temperatura sobre la vegetación. Luego hablaremos del termoperiodismo planta, sus características, tipos de procesos físicos con sus respectivos ejemplos y por último, aplicaciones y datos en regiones de Colombia y la bibliografía. 3. La temperatura es como un motor que impulsa la vida de las plantas. Si es adecuada, crecen rápido y sanas. Si es muy baja o muy alta, su desarrollo se detiene o sufren daños. Cada especie vegetal presenta un rango de temperatura óptimo para su desarrollo y desviaciones fuera de este rango pueden provocar estrés o afectar su productividad. Relación temperatura-planta. La temperatura se refiere a un factor climático que influye en el crecimiento, desarrollo y producción de los cultivos. Las reacciones bioquímicas que ocurren en las plantas y de las cuales depende la producción están afectadas como cualquier otra reacción por la temperatura. Como podemos ver, si no se presenta un rango óptimo, los procesos de fotosíntesis, respiración, transpiración, absorción de agua y nutrientes, actividades de las enzimas y la coagulación de las proteínas, entre otras, se puede ver afectada. Además, tenemos los tipos de temperatura. Bueno, se pueden medir de diferentes maneras, dependiendo del contexto en el que se utilice. Existen dos formas principales de referenciarlas, que son la temperatura relativa y la temperatura absoluta. La relativa es la que usamos en la vida cotidiana y está basada en puntos de referencia prácticos, como la congelación y la ebullición del agua. Esta forma de medición permite tener valores negativos porque su punto de partida no es el más bajo posible, sino uno elegido por conveniencia. Las dos escalas más comunes de temperatura relativa son la escala de Celsius y la escala de Fahrenheit. La escala de Celsius, también conocida como centígrada, toma en cuenta el valor cero para el punto de fusión del agua, mientras que el punto de ebullición corresponde a 100 grados centígrados. En la escala de Fahrenheit, más común en países de habla inglesa, el punto de fusión del agua está en los 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición a los 212 Fahrenheit. Por otro lado, la temperatura absoluta se utiliza principalmente en ciencia e ingeniería, ya que se basa en un punto de partida fundamental, el cero absoluto, que es la temperatura en la que las partículas tienen la menor energía térmica posible y prácticamente dejan de moverse. Esta forma de medición es mucho más precisa y no permite valores negativos porque no hay nada más frío que el cero absoluto. En la escala usada para medir la temperatura absoluta es la escala Kelvin. Esta escala, el cero Kelvin equivale a menos 273,15 grados centígrados. Y el punto de congelación del agua es de 273,15 Kelvin, mientras que su ebullición ocurre
a los 373 Kelvin. Esta escala es ideal para cálculos científicos y para aplicar correctamente las leyes de la termodinámica. Existen factores que afectan a la temperatura. Uno de estos es la radiación solar. Es la fuente primaria de energía para la fotosíntesis y la bioproductividad sobre la Tierra, determinando la temperatura funcional de los procesos fisiológicos. Cuando más intensa y prolongada sea la iluminación, las plantas disponen de más energía para la fotosíntesis. Sin embargo, los extremos de luminosidad son perjudiciales porque destruyen la clorofila. Algunas plantas se adaptan para proteger su clorofila, como acomodar las hojas para disminuir la incidencia de los rayos solares, engrosar la epidermis, entre otras. Como podemos ver en la gráfica, muestra cómo varía la actividad fotosintética y respiratoria de una planta, según la temperatura en condiciones ideales de iluminación. En la curva de fotosíntesis natural, la actividad fotosintética aumenta a medida que sube la temperatura, alcanzando un máximo entre 25 y 30 grados centígrados. Luego, al superar los 30, empieza a disminuir. Luego, en la curva de fotosíntesis con aporte de CO2, si se aumenta el CO2 disponible, la fotosíntesis es mucho más eficiente y su pico es más alto, aunque sigue teniendo su máximo de temperaturas similares. En la curva de respiración no tiene un pico como la fotosíntesis, sino que sigue subiendo a medida que hace más calor. Bueno, podemos decir que una temperatura óptima para la fotosíntesis se encuentra entre los 25 y los 30 grados centígrados. A temperaturas superiores, aunque todavía haya luz y CO2, las pérdidas de carbono por respiración aumentan mucho más rápido que la capacidad de fijarlo por fotosíntesis. Y problemas por altas temperaturas, podemos ver que a más de 30 grados la respiración supera a la fotosíntesis, es decir, la planta pierde más carbono del que gana, lo cual puede frenar el crecimiento o incluso causar estrés o daño a la planta. Por otra parte, tenemos la posición geográfica. La temperatura de una región está directamente influenciada por su posición geográfica, debido a varios factores interrelacionados. En primer lugar, la latitud determina la cantidad de radiación solar que recibe una zona. Las regiones cercanas al ecuador, como lo son los trópicos, reciben rayos solares más directos durante todo el año, lo que genera temperaturas mayores a los 18 grados en estas zonas. Según la clasificación climática de Köppen, predominan los climas tipo A tropicales, como el AF en la cuenca del Amazonas o el AW. En cambio, en las zonas más alejadas, como lo son las zonas templadas, que están cerca de los polos, reciben la luz solar de manera más oblicua, lo que reduce su intensidad y provoca temperaturas medias anuales que no superan los 10 grados centígrados, y donde ningún mes tiene una temperatura media superior a 10 grados. Estos climas se dividen en tundra tipo ET, con el mes más cálido entre 0 grados y 10 grados centígrados, y glacial tipo EF, con temperaturas medias inferiores a 0 grados centígrados durante todo el año.
Además, la latitud también juega un papel fundamental, ya que a medida que se asciende en altura, como ocurre en las zonas montañosas, cafeteras de los Andes, las temperaturas disminuyen debido a la menor densidad del aire y a la menor capacidad de retener calor. En estos casos, el sistema de Köppen utiliza la letra H para referirse a los climas de alta montaña, caracterizados por temperaturas frías constantes pese a estar en zonas tropicales. Uno, dos, tres. No siempre en todos los cultivos la temperatura óptima va a ser la misma. Por ejemplo, en el caso del trigo, la figura nos muestra que puede crecer a 0 grados durante la fase de plántula, pero en cambio su proceso en la etapa de espigado es un poco más lento, si la temperatura está por debajo de los 10 grados. Afortunadamente, las variedades difieren en sus temperaturas base y óptima hasta en 7 grados en cualquier fase. Por otro lado, tenemos el cultivo de café. Esta tabla fue tomada de un estudio que se realizó en diferentes regiones de Colombia y estaban mirando la relación entre la temperatura media del aire y el número de días desde, desde la siembra a la primera cosecha y al máximo desarrollo foliar. Bueno, pudieron observar que a una temperatura de 14 grados, la primera cosecha de café se estima que se estaría presentando a los 1438 días y el máximo desarrollo foliar a los 3398 días. A temperaturas promedios de 20 a 21 grados, la primera cosecha de café se estima que se estaría presentando a los 575, 523 días y el desarrollo foliar a los 1359, 1236 días. ¿Qué concluyeron de esto? Que a temperaturas más bajas, que van desde los 14 a los 16 grados, el desarrollo va a ser un poco más lento, lo cual la primera cosecha se puede tardar casi hasta 4 años. Mientras que a temperaturas de 20 y 23 grados, la primera cosecha puede lograrse en un poco más de un año. La temperatura tiene un papel crucial en el desarrollo del cultivo de maíz, desde la germinación hasta la fructificación. Aunque la semilla puede germinar a temperaturas de suelo cercanas a los 10 grados, se requiere una combinación adecuada de humedad y temperatura cálida para lograr un crecimiento robusto. El desarrollo vegetativo óptimo ocurre de 20 a 30 grados. Fuera de este intervalo, el crecimiento puede verse afectado, dando lugar a plantas débiles o de menor tamaño. Durante la polinización y la formación de mazorca, la temperatura influye directamente en la viabilidad del polen y la eficiencia de la fecundación. Exposiciones prolongadas a temperaturas superiores a 32 grados afectan negativamente la polinización, y si se superan los 35 grados puede disminuirse la producción de polen, desecarse la sed expuesta y deteriorarse el polen liberado, especialmente bajo condiciones de baja humedad relativa. A temperaturas mayores a 38 grados, el polen puede incluso morir, lo que compromete seriamente el rendimiento del cultivo. Asimismo, temperaturas superiores a los 10 grados también impiden una polinización efectiva, subrayando la importancia de un manejo térmico adecuado durante todo el ciclo del cultivo.
Bueno, para desarrollar el conjunto de funciones, cada planta necesita absorber determinado número de grados de calor. Si no sucede esto, en nuestro cultivo se puede presentar un estrés térmico, ya sea por altas o por bajas temperaturas. ¿Y qué es el estrés térmico? Bueno, se refiere al daño que sufren debido a temperaturas ambientales demasiado altas o bajas que se desvían de los rangos óptimos para su crecimiento. Este estrés puede causar una serie de problemas como daños celulares, alteraciones del metabolismo y reducción del crecimiento. También en el caso de de las bajas temperaturas se pueden presentar heladas. Bueno, esto significa que el agua dentro de las células de la planta se congela y expande, causando roturas y daños que pueden manifestarse como hojas marchitas. Mi compañera, en el termoperiodismo tenemos entendido que esta es la respuesta fisiológica que tienen las plantas frente a variaciones de temperatura, tanto en el día como en la noche. Estas diferencias térmicas, como es la amplitud térmica, son determinantes en procesos como la germinación, crecimiento, floración y maduración de frutos. Hay que comprender que el termoperiodismo es fundamental para la agricultura, ya que permite ajustar condiciones ambientales para optimizar su producción. Aquí entendemos que el termoperiodismo se puede ver de manera anual, diario o periódico. Como sabemos, el termoperiodismo se puede ver también un termoperiodo positivo o un termoperiodo negativo, ya que en las plantas, en el termoperiodo positivo, se benefician cuando hay una marcada diferencia de temperatura entre día y la noche. Y en el negativo, las plantas que prefieren temperaturas constantes con poca diferencia entre día y noche. Encontramos en las características generales de la relación fenómeno que la amplitud térmica, como lo vemos acá, regula procesos como son la velocidad del crecimiento, formación de estructuras reproductivas en flores y frutos y la calidad del tamaño del producto final. Encontramos que en temperaturas nocturnas se pueden ver una variación entre altas y bajas. En las altas sabemos que estas pueden inhibir la floración o afectar la calidad de frutos. Y en las bajas es lo que es, estimulan lo que es procesos de diferenciación floral y aumentan la concentración de azúcares. En las temperaturas diurnas sabemos que estas son moderadamente altas, lo que favorece la fotosíntesis y el desarrollo vegetativo. En las clases o tipos de procesos físicos sabemos que estos procesos son de sostenibilidad diurna o nocturna. En el termoperiodismo se afectan diferentes procesos fisiológicos de la planta, dependiendo de cómo responden a las variaciones térmicas entre el día y la noche. La sensibilidad a la temperatura nocturna, sabemos que algunas plantas corresponden más a las temperaturas bajas que ocurren durante la noche. ¿Qué pasa con esto? Lo que una noche más fresca puede estimular la formación de estructuras reproductivas, lo que es la floración, la formación de bulbos, o mejorar la calidad del producto, como una mayor acumulación de azúcares. En la sensibilidad de la temperatura diurna, en otros cultivos, la temperatura del día tiene más impacto que la nocturna. ¿Qué pasa con esto? Que altas temperaturas durante el día lo que hacen es acelerar el crecimiento vegetativo, lo que hace la formación de hojas y tallos, que favorecen la fotosíntesis. Esto puede tener también una respuesta a la amplitud térmica alta, como lo vemos aquí, que estas se refieren a cuando hay mucha diferencia entre la temperatura máxima del día y la mínima de la noche. Por ejemplo, en 30 grados centígrados de día y 12 grados centígrados de noche. ¿Qué puede pasar con esto? Que esto lo que hace es mejorar la calidad de frutos y favorecer procesos de floración y maduración más rápidos. Como vemos en una respuesta de amplitud térmica baja,
Esto se da más cuando ocurre las temperaturas de día y noche son muy parecidas. Por ejemplo, lo que es 25 grados de día y 22 grados centígrados de noche. ¿Qué pasa con esto? Que puede que se retrase la floración y la planta tiende a crecer más vegetativamente, lo que son muchas hojas, pero producen menos flores o menos frutos. Aquí encontramos ejemplos de los cultivos que se dan en estos tipos de termoperiodo, unos ejemplos generales, como son el tomate, el café y la cebolla. En el tomate, sabemos que esto se da más en días cálidos de una temperatura óptima entre 25 a 30 grados centígrados y en las noches frescas como un 15 a un 18 grados centígrados, lo que favorece un buen desarrollo en los frutos. En la cebolla encontramos también que se da que requieren una temperatura fresca nocturna, lo que va de entre 13 a 15 grados centígrados para inducir la formación de bulbos. En el café es algo como en una especie específica en el café arábico lo que necesita temperaturas diurnas templadas. Estas están entre un 20 y un 24 de grados centígrados y noches frescas entre un 13 a un 16 grados centígrados para lograr lo que es una buena floración. Datos actualizados en regiones de Colombia. Tenemos en la región andina, los cultivos como la papa y el maíz enfrentan un problema importante, las heladas nocturnas. Estas bajas temperaturas dañan las hojas y afectan el rendimiento. Para contrarrestarlo, se implementaron invernaderos simples que funcionan como una barrera térmica. También se usaron variedades de cultivos resistentes al frío, adaptadas a soportar esas condiciones extremas. Esto permitió mantener la producción estable a pesar del clima cambiante. En la región Caribe, las altas temperaturas y las sequías intensas favorecen el desarrollo de las plagas y afectan gravemente los cultivos como el maíz y el algodón. Para contrarrestarlo, se desarrollaron sistemas de riego más eficientes que optimizan el uso del agua disponible. También se sembraron variedades de cultivos resistentes a altas temperaturas y al ataque de insectos, logrando así una producción más segura en condiciones extremas. En el Tolima, especialmente en zonas como Saldaña, se presentan temperaturas que llegan hasta los 40 grados centígrados, afectando cultivos como el arroz al disminuir su eficiencia fotosintética. Para controlarlo, sí, se implementaron tecnologías de riego por goteo que permiten una administración precisa del agua. También se introdujeron variedades de arroz más tolerantes al calor que van a asegurar que esa producción se dé y no se vea tan afectada. En el altiplano andino tenemos que las condiciones de altitud y temperatura hicieron que el cultivo de cannabis, especialmente para fines medicinales, se manejara bajo fotoperiodos controlados. Se aplicaron ciclos de luz artificial, 18 horas de luz y 6 de oscuridad para crecimiento, 12 y 12 horas para floración, simulando las condiciones ideales que favorecen el desarrollo de la planta en ambientes donde la luz natural no siempre es constante. Esto permitió asegurar cosechas de alta calidad y adaptadas a los requerimientos terapéuticos.